quiero. Y no me voy a retractar. Hola a todos, esperamos que se encuentren bien. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente junto con ustedes para seguir estudiando el tema de la Reforma Protestante y hoy día seguir profundizando en las conocidas 5 solas. Muy bienvenidos. Continuamos entonces con nuestro estudio de la Reforma Protestante y seguimos profundizando en las llamadas 5 solas. Y hoy día nos corresponde la clase número 3 llamada Sola Fide. La doctrina de sola fide o solo por fe, también conocida como la doctrina de la justificación por la fe, formó parte del corazón del movimiento de la Reforma. Para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por la fe, que vamos a ver hoy día, esta doctrina de la justificación por la fe sola o por la fe solamente es el principio sobre el cual la Iglesia se levanta o se cae. Así de importante es. Más adelante volveremos con esta declaración de Lutero y entenderemos por qué es tan importante. Y cuando hablamos de sola fide o solo fe, nos referimos a que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien murió por nosotros, excluyendo por completo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir en esta salvación. Para Lutero, Calvino y los demás reformadores, esta enseñanza determina cómo el ser humano es salvado de la condenación eterna. Y en cierto modo, esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Como vimos en nuestra primera clase de la Reforma, donde abordamos la historia, ahí vimos cierto que Martín Lutero vivió por muchos años atormentado. Lutero vivía atormentado por sus pecados y con terror pensando acerca de su posible condenación. No podía dormir tranquilo pensando en la justicia perfecta de Dios que de ninguna manera encontraba cómo llenar o satisfacer. Por eso luego llegó a declarar que por momentos él llegaba a odiar a Dios. Y no tuvo paz hasta que él entendió un día que la salvación era por gracia por medio de la fe. Y de esa forma pudo comprender el verdadero significado de la cruz. Y esto lo entendió estudiando la carta a los romanos. Específicamente Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estudiando este pasaje, Lutero comprendió que la salvación no era una recompensa para el justo, sino un regalo para el culpable. Era un regalo para todos los que no pueden alcanzar la justicia de Dios. De esa forma, esa justicia perfecta de Cristo es imputada, cargada, puesta, traspasada en la cuenta del que cree, en la cuenta del creyente. Más adelante lo vamos a explicar en detalle. Allí fue entonces cuando Lutero nació de nuevo, cuando él comprendió este pasaje de la Escritura, tuvo su encuentro con el Señor, conoció realmente a Dios y ahí se produjo su nuevo nacimiento. Después él declararía que esta justicia por la que el justo vive es un regalo de Dios por fe. Y él dijo, cuando entendí esto fue como nacer de nuevo y fue como entrar al paraíso mismo. Y así fue como Lutero entendió realmente lo que Dios ya anunciaba desde el Antiguo Testamento con Habacuc, que el justo por la fe vivirá. De pronto uno se encuentra con hermanos, ¿cierto? Y le pregunta: hola hermano, ¿cómo está? Y algunos, ¿cierto? Me ha pasado que algunos responden: aquí estamos hermano, luchando por la salvación. Hermano, hermana, lucha todo lo que quieras. Esfuérzate todo lo que quieras. Jamás podrás ganarte la salvación. Jamás podrás mantenerla por tus obras ni por tu esfuerzo. Jamás podrás ganártela por tus obras, por tus méritos o por tu esfuerzo. Y es lo que la Escritura declara, que la salvación no puede ser por obras. Solo es un regalo que se recibe por fe, creyendo. Justamente hablando sobre esta justificación por la fe que nos salva, Lutero declaró: nuestra justificación no está en nosotros ni en nuestro poder. Hermano, la salvación no está en tu poder. Ni alcanzarla, ni mantenerla, ni cuidarla, no está en tu poder. Nuestra justificación no está en nosotros ni en nuestro poder. Dentro de ti no hay nada sino perdición. Pero tu salvación viene desde fuera de ti. Lutero con esto
se refería a una justicia extraña, no porque fuera rara, sino una justicia extraña porque es una justicia que proviene de fuera de nosotros, no pasa por nosotros. Es una justicia que le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Esta salvación, por lo tanto, no es algo que yo pueda ganarme, ni algo que necesite ganar, tampoco es algo que pueda mantener por mi esfuerzo o por mis obras, porque la salvación, si no la gané por obras, no la puedo mantener por obras, ni cuidar por obras, ni completar por obras, ni perfeccionar por obras. La salvación es única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Y acá nosotros tenemos que definirnos, la salvación o es por obras o es por fe, pero ambas cosas no pueden ser. Porque nosotros en el discurso muchas veces decimos creer en la gracia, que la salvación es por gracia, pero en la práctica predicamos y creemos en una salvación por obras. Entonces debemos definirnos, o es por obras o es por fe, pero las dos no se pueden, no son compatibles. Sobre este mismo punto, Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Los primeros capítulos de Romanos establecen que nadie puede acceder a la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos podemos salvar por nuestros medios. Es totalmente imposible, porque todos hemos pecado. Ninguno ha podido cumplir el estándar perfecto de Dios. Ninguno ha alcanzado la gloria de Dios. Ni siquiera los ejemplos de fe que tenemos en la Biblia, como Juan el Bautista, Daniel, Pablo, etc., ni siquiera ellos vivieron de una manera que les permitiera ganarse la salvación. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona común y corriente si piensa que se va al cielo, la mayoría dice algo así como, yo creo que sí porque nunca he hecho nada tan malo como para ir al infierno. Yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado. Igual me he equivocado, pero todos fallamos, todos somos pecadores. No soy el más santo, pero tampoco soy el peor. Entonces creen que entrarán al cielo porque sus obras no son tan malas como las de otros. Y lamentablemente pensamos que la obtención de la salvación depende de nuestras obras, porque no hemos comprendido el pecado que hay en nosotros y lo malvado de nuestro corazón. No hemos entendido que todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos privados de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios. No tenemos acceso a su gloria ni a su salvación. No hay ninguna forma en la que yo pueda entrar al cielo dependiendo de mis propias obras, de mis propios méritos, porque aún mis mejores obras están teñidas, manchadas por el pecado. Y cuando Dios nos dio su ley, no lo hizo pensando en que podríamos cumplirla, porque de hecho no podemos hacerlo. Dios nos revela su ley para mostrarnos la maldad de nuestro corazón, lo lejos que estamos de su voluntad, y por lo mismo de la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos, y de esta forma la ley busca empujarnos, guiarnos, llevarnos hacia Cristo, hacia el único Salvador. Él fue Oswald Chambers, él fue un evangelista y maestro cristiano. Sobre este mismo punto de que nadie puede acceder a la gloria de Dios, que estamos totalmente fuera de su gloria porque hemos pecado, él declaró, una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más, hasta que produce la convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Eso en primer lugar. Dios, cierto, despierta nuestra conciencia para que nosotros nos demos cuenta que somos culpables delante de Dios por romper, por quebrantar su ley, y que por lo tanto estamos fuera de su gloria. No tenemos acceso. Él continúa diciendo, yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior al de Dios. Vamos a explicar esta segunda parte con un ejemplo. Supongamos que hay un papá que mata a su bebé recién nacido, lo golpea hasta que lo mata, como lamentablemente ha sucedido en varias ocasiones y hemos visto en las noticias. Entonces este padre mata a su hijo. Llega donde el juez, cierto, la gente toda, cierto, manifestándose fuera de los tribunales pidiendo justicia para este padre asesino de su hijo. Y este padre entonces se presenta ante el juez. Y el juez le pregunta, a ver, ¿a usted qué le pasó? Y supongamos que este padre le dice, no, es que ese día justo tuve un pésimo día, estaba muy aproblemado, tuve un mal día en el trabajo, después llegué a mi casa, discutí con mi señora, quería estar tranquilo y mi bebé lloraba, y yo estaba tan estresado y tan bloqueado que en un momento no me di cuenta, comencé a golpearlo y cuando reaccioné ya lo había matado. Y supongamos que el juez le dice, ¿sabes qué? Te entiendo. Yo también hay veces que tengo días malos, yo también hay veces que estoy estresado y no quiero que nadie me hable y todo me molesta. ¿Sabes qué? Estás perdonado, eres libre, te puedes ir a tu casa. Imagínense que el juez le dice eso. ¿Qué diría la gente de ese juez
que no castigó al culpable, que no aplicó justicia, que era su trabajo, y que lo dejó libre. La gente diría que es un pésimo juez. Hizo su trabajo de pésima manera porque no aplicó justicia. Y de hecho sería un pésimo trabajo. Bueno, Oswald Chambers está diciendo, si yo soy culpable, Dios no puede decirme, ¿sabéis qué? Estáis perdonado, ándate para la casa, eres libre de toda culpa, yo te perdono, te fuiste. No puede hacer eso, porque Dios se supone que es un juez perfecto. Un juez que ejecuta su justicia de forma implacable. Entonces Dios no puede venir y darnos un perdonazo. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, de nuestra condenación delante de Dios, que somos culpables delante de Dios, que merecemos castigo. Y que Dios, como juez justo, debe ejecutar justicia. Esto nos debiera llevar a una desesperanza y una impotencia, así como le pasó a Lutero en su tiempo. Y este es el gran dilema del Evangelio. ¿Cómo Dios, siendo un Dios perfecto, un juez justo, implacable, puede perdonar al culpable como nosotros? ¿Cómo Dios nos puede perdonar siendo culpables y seguir siendo Dios? ¿Seguir siendo un Dios de justicia? ¿Cómo Dios nos puede perdonar y seguir siendo un Dios que no pasa por alto el pecado? Y aquí está el punto. Dios no nos dio un perdonazo. Dios sí ejecutó su justicia implacable y de la forma más terrible que podría existir. Dios ejecutó y descargó toda su ira, todo su castigo por nuestro pecado, pero no sobre nosotros, sino que sobre Jesucristo, que asumió nuestro lugar en la cruz. Por lo tanto, hasta que yo no llegue a este punto de sentirme, como dice Chambers, ¿cierto? Hasta que no llegue a este punto en que mi conciencia es despertada, el Espíritu Santo provoque en mí convicción de pecado, hasta que yo no me dé cuenta de la maldad de mi corazón, de la maldad que hay en mí, de mi pecado terrible y de las múltiples formas en que he pecado contra Dios y contra mi prójimo, hasta que yo no me sienta realmente un miserable y que merezco todo el castigo del mundo, hasta que yo no llegue a ese punto, el perdón de Dios y la cruz de Cristo no van a significar absolutamente nada para mí. Mientras yo me siga creyendo bueno, porque soy cristiano, porque hago buenas obras, porque ayudo a mi vecino, porque no le hago daño a nadie, como mucha gente dice, mientras yo me siga creyendo bueno porque voy a la iglesia, porque hago buenas obras, porque doy mi diezmo, porque ofrendo, mientras yo me siga creyendo bueno, la cruz de Cristo yo la voy a respetar, voy a entender que es algo importante y voy a decir que Cristo pagó por mis pecados en esa cruz, pero hasta que yo me siga creyendo bueno, la cruz no va a tener ningún sentido para mí y no voy a comprenderla como debiera de entenderla y no va a significar para mí lo que realmente debiera significar. Por eso que muchas veces cuando uno conversa con las personas y llega a este punto, ¿cierto?, del arrepentimiento y pedir perdón a Dios, la gente dice, ¿y de qué tengo que arrepentirme? Si yo no le hago daño a nadie, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Yo no le hago daño a nadie, vivo mi metro cuadrado, ayudo a todo el que puedo, yo soy bueno, dice la gente. Siento que la Biblia dice algo totalmente contrario. Pero ellos dicen, yo soy bueno. Bueno, eso es porque su conciencia no ha sido despertada a la realidad de su pecado. Y es por la misericordia de Dios que el ser humano no tiene convicción de pecado hasta que nace de nuevo. Porque si Dios nos hiciera entender nuestro pecado, pero separado de su amor y de su perdón en la cruz, nosotros nos volveríamos locos como le pasó a Lutero, que entendía su pecado, entendía la realidad de su pecado y que merecía condenación, pero no había entendido el significado de la cruz, ni la gracia de Dios. Entonces Dios nos hace nacer de nuevo y entendiendo la falta, la gravedad de nuestra falta ante Dios, pero al lado de la cruz. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Hay gente que dice, ya está bien, Dios nos salva por gracia, pero es por fe, entonces la fe es mía, o sea, algo puse yo, igual tengo mi parte, igual tengo mi mérito. No, Efesios dice que no, que esa gracia y esa fe que te salvan no son tuyas, sino que proceden de Dios. Son regalo de Dios. O sea que hasta esa fe que nace en ti es porque Dios la pone en ti para que puedas creer. Todo es obra de Dios. Nada es nuestro, todo es de Él. Todo es su obra, nada es nuestro. Y remata, ¿cierto?, recalcando una vez más que esta salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Hermano, hermana, olvídate que es por ti. Olvídate que es por tu esfuerzo, olvídate que es por tus obras, olvídate que es por tu conducta, olvídate que es por tus méritos, porque no puedes. Solo puedes recibirlo como un regalo, no por obras, sino que por gracia. Y es por gracia, o sea, un regalo que no nos merecemos. Es más, hay algunos teólogos
que no solamente hablan de regalo inmerecido o de gracia inmerecida que no te mereces, sino que hablan de gracia contramerecida. O sea que no solamente no te la mereces, sino que hiciste todo lo posible para no merecerla. Y sin embargo Dios te la dio. Supongamos que tú vas caminando por la calle y tú te encuentras a un vagabundo en la calle y tú lo invitas a tu casa a comer y lo alimentas. Eso es gracia porque ese vagabundo no se lo merecía, pero sin embargo tú, por gracia, ¿cierto?, le diste, le regalaste esa comida. Eso es gracia. Ahora imagínate que una persona entra a tu casa a robar, mata a tu familia, mata a tus hijos y a tu esposa, y tú después te lo encuentras en la calle. Y no solamente lo perdonas, sino que tú lo invitas a comer. Eso es gracia contramerecida, porque no solamente él no se lo merecía, sino que hizo todo lo posible para no merecer tu amor, para no merecer tu perdón, para no merecer que tú lo alimentes, y sin embargo tú decides hacerlo. Esa es la gracia contramerecida, y esa es la gracia que Dios ha tenido con nosotros. O sea, ni siquiera es una gracia inmerecida, sino que es una gracia contramerecida. Romanos 3 del 22 en adelante dice, esta justicia de Dios, esta justicia que nos salva, ¿cierto? Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Acá Pablo dice que esta justicia, que esta perfección moral que nos salva, es mediante la fe en Jesucristo, y que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, y que gracias a eso somos justificados, y gracias a esa justificación podemos acceder a esta justicia de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre esta justificación? Y lo vamos a explicar con el siguiente esquema, y de esta forma vamos a explicar la doctrina de la justificación por la fe. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote hacía expiación, sacrificaba el animal, ¿cierto? Y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del animal de forma simbólica, transfiriendo los pecados del pueblo al animal. Luego el animal era sacrificado y de esa forma los pecados eran borrados, eran perdonados. Pero todos los años debían hacerlo. Era un sacrificio, era una expiación imperfecta, por eso se debería hacer todos los años, pero esto anunciaba ya desde el Antiguo Testamento la obra que Jesucristo iba a efectuar una sola vez y para siempre, de forma perfecta. Entonces, acá hay dos círculos que simbolizan a nosotros, ¿cierto? En este caso yo y a Jesús. Tenemos el pecado marcado con rojo y la justicia, esta justicia que habla la Escritura, esta perfección moral, esta justicia que nos salva, con azul. Nosotros reconocemos que somos pecadores, ¿cierto? Que somos pecadores y constantemente no tenemos problema en decirlo, en declararlo. Entonces, eso somos nosotros, yo, lleno de pecado, lleno de maldad, como también lo declara la Escritura. En contrapartida tenemos a Jesús, quien es el único perfecto, sin pecado, que vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, que vino a cumplir la ley de forma perfecta como nunca nosotros hemos podido cumplirla, que vivió de acuerdo a la voluntad del Padre, cosa que nosotros no hemos podido hacer, y que Él palpitó al mismo ritmo del corazón del Padre cada segundo de su vida, cosa que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, Jesús es totalmente justo, sin pecado, lleno de justicia. Por eso está completamente en azul, lleno de justicia. Jesucristo en la cruz, nosotros también decimos que Él murió por nuestros pecados y que Él cargó nuestra culpa, cargó con nuestros pecados, con nuestras transgresiones. Por lo tanto, cuando yo creo en Jesús, cuando yo le reconozco como mi Señor y mi Salvador, cuando tengo este encuentro con Dios, este nuevo nacimiento y yo deposito mi fe en Jesús, todo mi pecado es pasado a Jesucristo. Todo mi pecado pasa a Jesús. Por lo tanto, Jesús pasa a cargar literalmente, en un sentido espiritual, con todo mi pecado, con toda mi maldad. Y eso fue lo que Dios castigó en la cruz sobre Jesucristo, mi pecado. Jesucristo en la cruz estaba cargando con mi pecado, con tu pecado, aunque tú lo hayas aceptado 2000 años después, pero espiritualmente ya estaba unido con Jesús en ese momento. Jesucristo, por lo tanto, en esta unión mística, estabas unido a Él y Él cargó literalmente con tu pecado, con tu maldad.
con todas tus transgresiones, y Dios por eso lo castigó, porque Él era justo. Él no merecía eso, pero al cargar tu pecado sí lo merecía, porque la paga del pecado es muerte, y el alma que peque, esa morirá. Por lo tanto, Dios sobre la cruz descargó toda su ira, castigando tu pecado. Tu pecado es pasado a Jesús, tú quedas totalmente blanco, espiritualmente hablando, ante los ojos de Dios, porque tu pecado ya fue traspasado a Jesús. Pero luego Jesucristo resucitó de entre los muertos, levantándose con poder, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y ahora reina a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, Jesús venció la muerte, venció el pecado, y nuevamente es lleno de justicia, lleno de perfección. Y tú al creer también en el sacrificio de Jesucristo, así como tu pecado pasó a Él, ahora también su justicia es pasada, abonada, cargada, traspasada a tu cuenta. Por lo tanto, ahora delante de Dios, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres santo, sin mancha, siendo que no lo somos. Dios, a través del sacrificio de Jesucristo y de esta justificación, te ve bueno, aunque no lo eres. Nos ve santo, aunque no lo somos. Nos ve fieles, aunque no lo somos. Pero espiritualmente y gracias al sacrificio de Cristo, para Dios sí lo somos. Esta doctrina es conocida como justicia imputada o doble imputación. Justicia imputada gracias única y exclusivamente al sacrificio de Jesucristo en la cruz, que cargó con nuestros pecados, anuló la deuda que nos era adversa, como dice Colosenses, y la clavó en la cruz, anulándola para siempre y perdonándonos todos los pecados. Hermano, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Es una gracia escandalosa, es una salvación escandalosa, que siempre ha escandalizado. Esa es la salvación perfecta que Cristo efectuó. Jesucristo en la cruz no estaba haciendo posible tu salvación. Jesucristo en la cruz estaba garantizando tu salvación. Y Jesucristo en la cruz estaba cargando con el pecado de todos los escogidos del Padre, por cada uno de ellos, efectuando un rescate, una redención perfecta, una sola vez y para siempre, como declara Hebreos. Esta es la justicia imputada. Por su parte, la Iglesia Católica habla de una justicia infusa, de a poquito, que tú vas de a poquito como recibiendo la justicia de Cristo, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero nunca eres aceptado y amado totalmente, nunca eres salvado totalmente. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de una salvación perfecta, una sola vez y para siempre. Justicia imputada, traspasada, cargada, abonada a tu cuenta, solo por la fe, solo por creer en que Jesucristo en esa cruz cargó con todos tus pecados y resucitó para darte salvación. Entonces, el día que yo creo, mis pecados son cargados a la cuenta de Cristo y la santidad de Cristo es cargada a mi cuenta. Así que en la cruz, Cristo fue tratado como si Él hubiese vivido mi vida. Dios lo castigó a Él como si Él hubiera vivido mi vida como un pecador, por eso recibió el castigo que yo merecía. Y el día que yo recibo a Cristo, soy tratado por el Padre como si yo hubiese vivido la vida de Cristo, de forma perfecta, sin mancha. Ahora, con esto en mente, vamos a ver cómo lo explica el pastor John MacArthur. Y él dice, en la cruz Dios trató a Jesús como si Él hubiera vivido la vida de usted, de modo que Dios pueda tratarlo a usted como si viviera la vida de Jesús. Con esta declaración está explicando John MacArthur esta misma doctrina de la justicia imputada. Entonces Jesucristo en la cruz recibió toda la ira de Dios sobre Él, y Jesús era el mismo Dios, o sea que en el fondo Dios mismo estaba recibiendo su propio castigo por amor a nosotros. Es como si Jesús lo hubiese puesto detrás de Él, y una vez que estaba toda la iglesia, todos nosotros detrás de Él, entonces le pidió al Padre que descargara toda su ira sobre Él. Por eso yo no voy al infierno, por eso voy a la gloria, porque la gente que va al infierno va a pagar por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Como hablábamos recién, el alma que peque, esa morirá. Por lo tanto, la gente que se va al infierno o se va a ir al infierno va a ir a pagar por sus pecados. Pero si Jesucristo ya pagó por tu pecado, no tiene ningún sentido que tú de nuevo vayas a pagar algo que ya está pagado. Por eso no vamos a la condenación y por eso vamos a la vida eterna con Cristo, con Dios, porque Él ya pagó, ya canceló, ya anuló nuestra deuda. Y esa debe ser nuestra fe, que el Señor ya canceló, anuló nuestra deuda. Segunda de Corintios 5:21 dice,
al que no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En este pasaje de Corintios, Pablo está hablando esto mismo, la justificación por la fe, la justicia imputada, cargada a nuestra cuenta, gracias al sacrificio de Jesucristo. De esta forma, el pecador justificado recibe el carácter santo de Cristo por medio del cual es declarado santo o justo, sin serlo. Martín Lutero explicó esto mismo de la siguiente forma, con esta fórmula, simul justus et peccator. Esto quiere decir, justo y pecador al mismo tiempo. O sea, somos justos y pecadores al mismo tiempo. La cruz permite que de esta manera el creyente quede sin deuda y adquiera la santidad ajena de Cristo al creer en Él como su Señor y su Salvador. En nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, seguimos siendo pecadores cargados de iniquidad. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo ante los ojos de Dios, somos justos, santos, sin mancha. Y esto es posible solo por la fe en Jesucristo. Romanos 3:28 declara, porque sostenemos que todos somos justificados, hablando de la justificación, ¿cierto? Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Solo por fe. La salvación es por creer, no por tus obras. La Biblia es majadera en este punto. Es Jesús quien te justifica delante de Dios. Por lo tanto, cuando tú te presentes delante del tribunal de Dios, irás cubierto, totalmente cubierto por la santidad, la perfección de Jesucristo. Por eso que tenemos seguridad de nuestra salvación, porque sabemos quién es nuestro Salvador. Un Salvador eterno y poderoso. También es necesario aclarar la diferencia entre justificación y santificación, porque nosotros lo confundimos. La justificación, este hecho que ocurrió en la cruz, ocurre una sola vez, fuera de ti. Es la justicia de Jesucristo que es abonada, cargada a ti. Ocurre fuera de ti, no está en ti, no está en tu poder. Pasó una sola vez en la cruz y cuando tú crees, esa justicia es cargada a ti. Por lo tanto, tu salvación, como decía Lutero, viene desde fuera de ti. Esa es la justificación. Ocurre una sola vez fuera de ti. Y luego viene la santificación, porque si Dios te salva, Dios no te va a dejar en los mismos pecados de siempre. Y sin duda tú, siendo creyente, vas a pecar y vas a fallar. Es indudable. Juan dice que si nosotros decimos que no pecamos, mentimos. Hacemos a Dios mentiroso y Dios no está en nosotros. Por lo tanto, es un hecho que el creyente peca. Inevitablemente, aunque no quiera, pero el creyente, el nacido de nuevo, ya no anda buscando el pecado y ya no se goza, ya no se deleita en el pecado. Lo que el creyente anda buscando es hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, una vez que tú eres justificado y eres salvado para siempre, empieza tu proceso de santificación, que como dice ahí, es un proceso que ocurre durante toda tu vida y ocurre dentro de ti, en la obra que el Espíritu Santo va haciendo dentro de ti. Y ese proceso durará toda tu vida. Y esa es la lucha de la nueva criatura con la vieja criatura. Y es en este proceso donde Dios nos va moldeando, procesando y haciendo cada vez más conformes a la imagen de Jesucristo. Y ese es otro punto importante. Nuestra meta cristiana no es la salvación, porque la salvación ya fue ganada por Jesucristo. Ya ocurrió fuera de nosotros. Nuestra meta no es la salvación. Nuestra meta es ser como Cristo, es ser semejantes a Jesucristo. Y por último, hablamos de la salvación por fe, pero ¿cuál fe? Porque si uno habla con cualquier persona, todos tienen fe, y muy probablemente la mayoría te va a decir que cree en Dios, pero ¿cuál es la fe verdadera, la fe salvadora? Se caracteriza por 3 puntos. En primer lugar, la fe verdadera, en primer lugar, reconoce su pecado y sabe que merece el castigo de Dios, lo que hablábamos en este estudio. Mientras tú no tomes conciencia de tu maldad, de tu pecado y que mereces condenación, tú no vas a valorar la cruz de Cristo, tú no vas a valorar a Cristo como Salvador. Mientras tú te sigas creyendo bueno, tú no necesitas un Salvador entonces, porque tú eres bueno. Tú no necesitas a nadie que te salve porque tú puedes.
Por lo tanto, el primer paso es reconocer nuestro pecado y reconocer que merecemos realmente el castigo de Dios, para luego, en segundo lugar, reconocer a Jesús como el enviado de Dios y Salvador de los hombres. Yo reconozco que merezco castigo para luego reconocer a Jesús como Salvador. Y en tercer lugar, depositar toda mi confianza en Él. Toda mi confianza en Él. Y depositar toda nuestra confianza en Jesús es mucho más profundo que creer de que Dios, por ejemplo, me va a dar el empleo que necesito, o que Dios me va a ayudar en el problema que tengo, o que Dios me va a sanar de la enfermedad que tengo, o que Dios me va a ayudar en mi estudio. Depositar toda nuestra confianza en Jesús es mucho más profundo que eso. Depositar toda tu confianza en Jesús es creer que Él pagó y murió por cada uno de tus pecados en esa cruz, que al tercer día se levantó con poder de entre los muertos, dándote salvación, y que hoy día reina a la diestra de Dios Padre. Si tú estás plenamente parado en esta verdad y tú la crees con todo tu corazón, entonces has depositado realmente toda tu confianza en Jesús y realmente lo consideras como tu Salvador. Y que gracias a Él tienes salvación y seguridad de salvación y vida eterna. Y si no lo dudas, entonces has depositado realmente tu confianza en Jesús. Y estos son los tres pasos de la fe verdadera, de la fe salvadora. Y para terminar, una vez escuché una historia de un predicador que decía que él andaba por los campos predicando el evangelio. Ciertamente en ese sector donde él estaba la gente era muy católica, y él estaba conversando con un campesino. Y él tocó este punto de la salvación, y él le preguntó acaso él creía de que se iba a ir al cielo. Y el campesino le decía desde su fe católica, chuta, en realidad es complicado ganarse la salvación porque es difícil que las obras buenas puedan ser más que las obras malas, entonces es complicado, pero ahí estamos luchando. Y este predicador le decía, si yo te dijera que te puedo regalar toda la obra de los apóstoles, ¿tú crees que eso te ayudaría a entrar al cielo? Uy, sin duda, le decía el campesino, eso me ayudaría mucho para poder entrar al cielo. Sí, seguramente ahí me iría re bien, le decía. Y si yo te dijera, le decía el predicador, que además yo te doy todas las obras de la Virgen María. Uy, ahí sí, le decía el campesino, ahí sí que con las obras de la Virgen María me voy derechito para el cielo. Porque él entendía también la salvación como muchos la entienden, basada en las obras. Entonces le decía, sí, yo ahí sí que con las obras de la Virgen María me voy derechito para el cielo. Ahí sí que me gano la salvación. Luego el predicador, cierto, para llevarlo al evangelio bíblico, va y le dice, bueno, te tengo una excelente noticia. Olvídate de las obras de los apóstoles y de la Virgen María, porque si hoy día tú crees de verdad en Jesucristo y depositas toda tu confianza en Él como tu Señor y Salvador, entonces todas las obras de Cristo son pasadas a tu cuenta, son cargadas a ti. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia, ese es el buen anuncio. El evangelio no es un conjunto de reglas. El evangelio no es un listado de requisitos que yo debo cumplir para ganarme la entrada al cielo. El evangelio es una persona, el evangelio es Jesucristo. Y que esa persona, Jesucristo, murió por ti para darte salvación. Y si tú lo crees y lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, entonces tú tienes salvación. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Solo por creer, solo por la fe. Eso es sola fide. Y esa es la sola que hemos estudiado hoy día. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestra clase, donde hemos conocido el principio de sola fide o solo fe, la segunda de las 5 solas que estamos estudiando. Y también hemos aprendido que este concepto de la sola fide o solo fe está muy relacionado con el concepto de justificación por la fe, que también estudiamos hoy día. Este principio de la justificación por la fe es tremendamente importante, fundamental para poder comprender nuestra fe, nuestra salvación y el cristianismo. Es una columna fundamental de la doctrina cristiana. Eso ha sido todo por hoy. Le invitamos a que pueda volver a repasar este video, que pueda también compararlo con su Biblia, con los textos bíblicos que hemos mostrado hoy día. También agradecemos a quienes han estado compartiendo y apoyando estos estudios bíblicos. Muchas gracias por todo y nos vemos en nuestro próximo video. Que se encuentren muy bien.